Bienvenidos. Buenas noches ante todo. Bienvenidos a esta sexta sesión ya del curso del Sistema Integrado de Gestión Administrativa, ¿correcto? Ok, a ver, para hablar de esta sexta sesión, ya un poco recordando lo que hemos visto en las sesiones anteriores, que han estado referidas a qué? A la programación multianual de bienes, servicios y obras, ¿no? Como recordarán, es un componente, ¿no? Dentro de el Sistema Nacional de Abastecimiento, que en este caso está bajo la rectoría de la DGA. ¿Conforme? Ok, ya hemos visto que el resultado final, ¿no? O el producto final de esta programación es justamente obtener el detalle de las necesidades por área usuaria, ¿ya? A fin de que puedan dar cumplimiento a sus objetivos y metas. ¿Bien? Ahora, la programación ya sabemos que se realiza un año anterior, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Entonces, yo siempre les hablaba en los ejemplos de que si hablamos de la programación que yo efectúo para este año, o que ejecuto en que realizo en este año, perdón, ya es para el año 2026. Entonces, en el año 2026 ya no hablamos o ya no decimos programación. En el año 2026 lo que vamos a hacer es ejecutar justamente, ya, lo relacionado a esas necesidades. ¿Y qué implica ejecutar? En este caso, la ejecución del CMN va a consistir en que esta ejecución del CMN es justamente lo que se da al año siguiente, ¿ya? Y comprende ya las adquisiciones que van a tener que realizar las entidades. ¿Para qué? Para obtener estas necesidades, para verlas materializadas. No solamente van a quedar en un listado, no van a quedar en un cuadro multianual de necesidades con el detalle de las necesidades, no. O sea, en realidad lo que debemos hacer al año siguiente, o lo que se va a encargar en este caso, la oficina de logística, es ya realizar las adquisiciones como tal. ¿Ok? Entonces, por eso decimos que esta oficina de abastecimiento es el responsable de este seguimiento, de la ejecución del CMN, va a verificar los avances, ¿ok? E identificará también pues alertas tempranas sobre riesgos que pudieran afectar el cumplimiento de esta programación. Asimismo, comunicará periódicamente a la máxima autoridad administrativa. Por otro lado, ya sabemos que, y lógicamente no deja de ser un actor importante, por el contrario, sigue siendo un actor importante, tenemos a las áreas usuarias. A ver, permítanme un ratito. Ya, tenemos en este caso a las áreas usuarias, ¿ok? ¿Por qué? Porque son las que van a coordinar con la oficina de abastecimiento las actividades para esta ejecución del CMI, ¿correcto? Entonces, ya hablamos del año fiscal, el año de ejercicio, el año en el que ya tenemos el presupuesto asignado, ya tenemos un presupuesto aprobado, y en el marco de ese presupuesto es que se va, o sea, con cargo al presupuesto de la entidad, es que se van a efectuar estas adquisiciones. Ahora, ratito, ya. ¿Qué pasa, por ejemplo? Una situación particular que se puede dar es, por ejemplo, ¿no? Un ratito, vamos a limpiar esto. Ya listo. Entonces, ¿qué va a pasar durante el proceso de la ejecución en sí? Bueno, ya sabemos que los actores van a seguir siendo la oficina de abastecimiento, en este caso las áreas usuarias. Pero, ¿qué va a suceder, por ejemplo, si al momento que yo hice mi programación, por decir algo, ¿no? A ver, digamos, ya, se había, digamos, en la oficina de informática había, por ejemplo, determinado, ¿no? Dentro de sus necesidades, una, la adquisición, digamos, de un software, digamos, ¿ya? Por alguna situación, por el cumplimiento, por un tema de licencia, por el cumplimiento, no sé, de alguna norma técnica, qué sé yo. Entonces, pero ¿qué sucede si, por ejemplo, al año siguiente, ya durante el año de ejercicio, cuando ya se está ejecutando este cuadro multianual de necesidades, qué sucede si, por ejemplo, ya no persiste la necesidad? Puede ser, no lo sé, alguna entidad le proporcionó el software, lo obtuvieron de otra forma o por otros medios, o simplemente la necesidad ya no existe, ¿ya? Por alguna situación. Entonces, en ese caso, ¿qué significa? No significa de que, oye, si ya no lo necesita, igual lo tienes que comprar o lo tienes que adquirir. No. Por ello, es que durante la ejecución del CMN nos vamos a topar con lo que se conoce con la modificación ya en tiempo de ejecución. Esta modificación, ya, que se da cuando la modificación, no estamos hablando de la etapa en el momento de la programación, repito, estamos hablando ya en la ejecución. Esta modificación se va a dar luego de aprobado el cuadro multianual de necesidades. Se puede modificar en cualquier momento de ese año fiscal, ¿ya? Si hablamos de 2026, por ejemplo, y en concordancia con qué? Con criterios establecidos en la PMBCO. Ahora, ¿qué puedo hacer yo aquí? Cuando hablamos de la modificación, yo podría incluir o podría excluir.
necesidades. Excluir es, yo voy a retirar necesidades, como les repito, porque hay un conjunto de supuestos establecidos también en la norma que nos indican cuándo se debería excluir, cuándo se debería incluir o incluso cuándo no se considera una modificación al CML. ¿Ya? Entonces, lo que yo les estoy mencionando, por si acaso, forma parte de la sesión anterior, de la sesión 5. ¿Por qué? Porque lo que yo les menciono, tanto la ejecución como la modificación del CMN, se mencionan en la Directiva 007 emitida en este año, en el año 2025. O sea, en la Directiva de PMBCO, Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras, también se habla de la ejecución, también se habla de la modificación, pese a que la ejecución como la modificación en sí se realiza al año siguiente, no en la etapa de programación. Pero bueno, en la misma norma lo han, en este caso, especificado, detallado, ya con la finalidad que quede claro, ¿ok? ¿Qué es lo que viene a continuación o luego de que se aprueba ya este cuadro multianual de necesidades en su última fase? No olvidar que son tres fases del CMN y la última fase es la consolidación y aprobación. Entonces, en la última fase de este cuadro multianual de necesidades, este se aprueba. Y bueno, ese es ya como nuestro primer gran borrador, por decirlo de alguna forma, porque repito, o sea, eso no está escrito en piedra, eso está sujeto a modificaciones. Ahora, ¿qué va a pasar aquí con estas modificaciones? A ver, yo lo puedo modificar en cualquier momento, simplemente le mando un correo a abastecimiento o abastecimiento lo modifica por propia voluntad o hay un formato establecido. Bueno, hay un flujo que se sigue justamente para esta modificación al cuadro multianual. No es así nada más. Ahora, ¿ese flujo lo vamos a poder ver en el sistema? Sí, ya está implementado en el sistema. Me parece que hace unos 2, 3 años lo implementaron. Antiguamente este proceso no existía, no existía. O sea, no propiamente dicho con ese nombre, había otra opción que se conocía en el SIGA como requisición, si mal no recuerdo antiguamente, ya, donde se hacía una figura muy similar, ya, pero no había un respaldo normativo, lo que ahora sí hay con esta directiva, ya. Entonces, cuando hablamos de las áreas usuarias, ellos, ¿qué es lo que deben de hacer? Si ellos quieren modificar, el ejemplo que les di, por ejemplo, yo había colocado dentro de mi necesidad identificado y además detallado, pues, ¿no? Que necesitaba un software, ¿ya? En este caso yo tendría que decir ahora, ¿sabes qué? Presentar este anexo, que es el anexo número 3, la solicitud de modificación, donde ahora indico por qué lo estoy excluyendo o qué es lo que quiero excluir. En principio hay que identificar qué es lo que se quiere excluir. Y además, para esa exclusión debemos considerar los puestos que ya están establecidos en la directiva. Ahorita los vamos a ver. Ok, primero es presentar este anexo. Lo segundo es, ¿eso quién lo hace? La usuario. Ahora, ¿quién hace, permítame, en este caso, qué haga la oficina de abastecimiento? Bueno, la oficina de abastecimiento lo que va a hacer es consolidar y gestionar, ¿ya? La aprobación de estas modificaciones, cuando corresponde. Además, elabora un anexo 4, no es el mismo. El anexo 3 es el que presenta la solicitud, el que presenta la usuaria, perdón. Entonces, pueden ser varias usuarias, varias áreas usuarias las que presenten este anexo 3. ¿Qué va a hacer? Abastecimiento lo va a consolidar en un solo anexo que va a denominarse el anexo 4, que es el que aprueba estas modificaciones. ¿Ok? Ahora, una vez que está consolidado, la máxima autoridad dentro de esta entidad o dentro del, bueno, en este caso según el tipo de gobierno, ¿qué va a suceder en la entidad? Lo que va a hacer es aprobar estas modificaciones al cuadro multianual mediante la suscripción del anexo 4. Es decir, abastecimiento elabora, consolida y finalmente obtiene el anexo 4, ¿ya? Según también el formato establecido en la norma. Pero la máxima autoridad es quien lo va a suscribir, quien lo va a firmar, quien finalmente la apruebe, ¿ya? Y esa aprobación se puede dar el último día hábil de la semana, ¿ya? Excepcionalmente al máximo al día siguiente hábil de su presentación, pero va a requerir un sustento cuando esto suceda, ¿ya? Y por último, esta información o estas modificaciones como tal deben ser publicadas, donde, bueno, la entidad puede tener una página web, entonces, en ese caso, puede hacer uso de ese medio. En caso no lo cuente, lo que se hace se remite a la Dirección General de Abastecimiento en un plazo no mayor a 5 días hábiles siguientes al cierre de mes. ¿Ok? Entonces, verán que hay todo un flujo para realizar estas modificaciones. No es así nada más. No es que yo digo, voy a rebajar, voy a aumentar, voy a eliminar. No. Ahora, como ya les comentaba, hay también supuestos de modificación. Hay supuestos de modificación para bienes y en el caso de servicios y obra hay otro conjunto. Muy parecidos, ya, pero la directiva lo ha dividido así. En el caso de las modificaciones para bienes,
¿Qué está establecido en la directiva? En la directiva dice, si tú quieres realizar inclusiones, lo podrás hacer en estas situaciones o escenarios. Cuando se identifica una nueva necesidad. En el tiempo de la programación, yo había establecido lo que nos pasó hace años atrás, recordarán el tiempo de la pandemia. ¿Quién iba a imaginar? Bueno, que lamentablemente, y el mundo entero pasó por esta lamentable enfermedad, ¿ya? Y las entidades que tuvieron que hacer, tuvieron que, en este caso, buscar todo tipo, ¿no? De elementos, insumos, para protegerse, por ejemplo, las enfermeras, incluso nosotros mismos, las mascarillas, porque las entidades tuvieron que, en este caso, una nueva necesidad, mascarilla, alcohol. Se dirán, no, pero eso es lo normal. No necesariamente. O sea, en hospitales yo, en ese entonces recuerdo que ay, no veía casi nadie con una mascarilla, salvo a un doctor que se hace en operación, pero en otro momento no. Entonces, aquella situación significó justamente una nueva necesidad. Y en general, se puede dar en cualquier situación porque, bueno, yo programé algo, pero en el año de ejercicio, ya en el año fiscal, ¿ya? Puede darse la situación, no lo sé, la destrucción de un ambiente de la institución o qué sé yo, la rotura de algún, sí, no lo sé, de alguna tubería, por ejemplo, alguna necesidad nueva que no estuvo programada. Puede pasar, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿qué implicaría esta inclusión? Pues se implicaría también que yo podría tener ya algo incorporado en mi programación, pero puedo decir, ¿sabes qué? Quiero incrementarlo. Te pedí 20 millones de papel porque en mi plan operativo establecí realizar tantas capacitaciones, pero finalmente luego me dijeron, no, se debe ampliar por esta nueva disposición, por esta norma, ¿Ah? o esta norma interna, que nos dice, debemos de realizar tales acciones y necesitamos más material, ¿ya? Entonces, aquí hablamos de un incremento. ¿Sí? A ver, ¿alguien quería consultar algo? Disculpe. Ya, ok. Entonces, ¿qué más? Otra situación. Entonces, tenemos, uno es, se identifica una nueva necesidad, nueva, no estuvo en nuestro cuadro multianual. Otra es, ya existía, pero necesito incrementarlo, ¿ya? Y otra es cuando varía la unidad de medida. Por ejemplo, y muy clásico es el papel. Lo pedí, no lo sé, pues millares, pero ahora lo pido por empaques, ¿no? De 50, por ejemplo. ¿Ya? Esos son los supuestos establecidos en la norma para bienes. Y cuando hablamos de las exclusiones es lo opuesto. Es cuando en este caso ya no persiste la necesidad. O maravilla, no lo sé, alguna empresa, alguna entidad les donó, yo qué sé, papel o por un convenio interinstitucional obtuvieron, en este caso, bienes que estaban en el cuadro multianual de necesidades y por ende ya no existe la necesidad, entonces hay que excluirlo. ¿Ya? En otros casos, cuando por motivos de caso fortuito o fuerza mayor, corresponde que se priorice otra necesidad. Es verdad, puede darse también. O cuando se requiere disminuir el número del bien. En este caso era aumentar, aquí vamos a disminuir. O en este caso, cuando quiera yo, cuando varía la unidad de medida de un bien programado. También puede pasar, o sea, porque estoy excluyendo de uno para crear otro, o una nueva unidad. ¿Correcto? Entonces, estos son los supuestos de modificación para bienes. En el caso de servicios ciudadanos son muy parecidos, ¿ya? O bueno, se reducen un poco, pero sí hay ciertas coincidencias, ¿no? O ciertos supuestos comunes. Por ejemplo, en el caso de inclusiones es de igual forma que para bienes cuando se identifica una nueva necesidad, ¿ya? En el caso de las exclusiones, aquí sí hablamos cuando no persiste la necesidad o cuando por motivos de fuerza mayor corresponde que se priorice una nueva necesidad, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, de un servicio? Recordemos que en los servicios sí puede haber, pues, el aumento de los montos, definitivamente, ya, pero no hablamos de cantidades, ya. En el caso de las cantidades sí nos va a afectar. En el caso de los montos, recordemos que eso todavía siguen siendo montos, estimados, ya, lo que se ha establecido en tu cuadro multianual. No es lo definitivo, porque eso va a estar sujeto a una indagación de mercado, a valor del mercado, cómo están los montos para un servicio determinado, porque ahí hay muchos factores que intervienen, tiempo, experiencia, entre otros, ¿correcto? Bien, ahora, si bien hemos hablado de los supuestos para bienes de modificación para bienes, servicios y otros, veamos ahora lo opuesto. ¿Cuándo no corresponde hacer una modificación? Bueno, lo establecido es lo siguiente.
Uno, cuando se utiliza información de otros sistemas administrativos. Recordemos, ya hemos venido hablando del sistema administrativo de abastecimiento, hemos venido hablando del sistema administrativo de presupuesto, que ahora lo vamos a ver con mayor énfasis justamente en esta sesión, porque ya vamos a hablar de la adquisición en sí. Entonces, cuando hablamos de actividades operativas, por ejemplo, estamos hablando del el sistema administrativo de planeamiento estratégico, ¿ya? Entonces, si hay una modificación de actividades operativas o una actualización a esta actividad operativa, llámese descripción o algún elemento o algún criterio dentro de esta actividad, pues eso no va a involucrar una modificación al CMN. Si hablamos también, por ejemplo, del Sistema Nacional de Presupuesto Público, ¿ya? Aquí lo que se puede dar modificaciones son sobre metas presupuestales, clasificadores, fuentes de financiamiento. Bueno, el sistema contempla la posibilidad también de hacer lo que se conoce como una transferencia. Es decir, lo tuve inicialmente en tal fuente, en tal meta, en tal clasificador, pero lo puedo cambiar a otra cadena presupuestal, si se puede, ¿ya? Pero ahí no vamos a hablar de una modificación, simplemente es como que un proceso en el que yo digo, bueno, de aquí lo voy a trasladar a acá, ¿ya? Hablando desde el punto de vista del abastecimiento, de la ejecución del cuadro. Que puede eso ameritar modificaciones presupuestales es otra cosa, ¿ya? Pero si hablamos de la modificación al CMN en sí mismo, no hay una modificación. Ok, ¿qué más? Por otro lado, cuando la necesidad no varíe y se traslade de una unidad de organización a otra. Ya, aquí, por ejemplo, también vamos a encontrar, así como hemos venido hablando de las áreas usuarias, también vamos a hablar de las áreas técnicas estratégicas. Ya es un concepto que ahora se ha incorporado, se ha añadido en la ley de contrataciones, ¿ok? Que es un área especializada, por ejemplo, informática, con sus conocimientos, ¿no? Con su experiencia, son los elegidos, en este caso, por ejemplo, para determinar cuáles son las características, además de las cantidades requeridas, por ejemplo, para solicitar equipos de cómputo, digamos, ¿no? Entonces, eso es un área técnica. Está conformado por personas técnicas especializadas en un determinado rubro, en determinada materia, ¿ok? Y que serían los llamados a hacer la solicitud o, en este caso, a recoger esas necesidades, ¿ya? Y finalmente, en el cuadro de necesidades, yo lo voy a ver como que, ah, ya, ¿sabes qué? Digamos, 5 áreas usuarios me pidieron computadoras, pero los vamos a trasladar al área informática porque de acuerdo a lo establecido, a la disposición de la entidad, el presupuesto se le ha asignado a esa área técnica. Entonces, estas 5 áreas usuarias trasladan esos bienes, ya también es vía una transferencia, pero ahorita en el sistema solo hay transferencia de cadenas presupuestales, no hay transferencia de los usuarios, no existe, ¿ya? Pero en este caso, administrativamente hablando, significaría, ¿no? De que se tendría que consolidar por el área usuaria, el área técnica estratégica, pero si se percatan, no estamos hablando de modificar cantidades, solo de trasladar. O sea, es como que cambia la propiedad del que lo solicitó, por así decir, ¿ya? Entonces, en estas dos situaciones, como les comento, no corresponde una modificación al CME, ¿ya? Bueno, y la evaluación, que es lo que viene ya posterior, o sea, la ejecución se desarrolla durante el año fiscal, ya, la evaluación en sí misma va a ser ¿qué cosa? La máxima autoridad administrativa va a ser la responsable de implementar medidas preventivas y correctivas que deriven de la evaluación del CME, ¿no? Entonces, ahora hablamos de la ejecución, aquí hablamos de dos evaluaciones, ¿ya? Que se consideran en este caso como mínimo, o bueno, se hablan de dos evaluaciones, al primer semestre y al cierre del ejercicio. ¿Ok? Este resultado se debe comunicar a la máxima autoridad administrativa. Claro está, ¿quién es el que proporciona la información de esta evaluación? Abastecimiento, presupuesto. Cada uno de ellos, ¿ya? Va a suministrar información relevante que va a permitir establecer y tomar decisiones, como se comenta aquí también, medidas preventivas y correctivas, ¿ok? Porque, por ejemplo, no se ejecutó una necesidad, el presupuesto no se modificó, no se puede modificar, está separado o reservado para otras situaciones de emergencia, entre otros, ¿no? Entonces, todo eso se tiene que prever, se tiene que advertir con la finalidad justamente de tomar las medidas que sean las más adecuadas para que esta ejecución se siga realizando, o sea, no se detenga. ¿Ya? Entonces, ese resultado se lo van a comunicar a la máxima autoridad administrativa y como máximo a los 30 días hábiles siguientes al cierre del periodo de evaluado. O sea, al cierre a los 30 días después de este cierre. Y por último, pues esta evaluación se debe publicar. Cuando hablamos de la sede digital, podemos hablar o decir la página web ya de la entidad y en caso no se cuente, de igual forma se remite a la DGA.
sea, no hay forma de decir, no, no tengo dónde publicarlo, pues no, no se salvan de eso. La entidad tiene que hacerlo y si no tuviera su página web, en este caso lo va a tener que remitir a la Dirección General de Abastecimiento. De igual forma, bueno, en este caso hay un tiempo, debe realizarse en un plazo no mayor a 5 días hábiles de remitido a esta máxima autoridad administrativa. ¿Ok? Entonces, lo que se busca ahora, o lo que la DG ha hecho, ¿no? Con esta norma o esta directiva es decirle a las entidades, mira, esta va a ser tu flujo para las modificaciones, este va a ser tu flujo para la evaluación y toda información debe estar publicada. Ya no es que solamente se queda en las entidades o las entidades dicen, bueno, yo lo tengo aquí, ya aquí está mi documentación. No, ahora todos están, o lo que está viendo, la DG bastante, pues es transparentar esa información en las entidades, ¿ya? Y que sea, en este caso, público, para que se pueda conocer justamente esta ejecución y esta evaluación. ¿Ya? Entonces, estas últimas diapositivas, repito, corresponden a la sesión anterior. Con ello se concluye lo que es la directiva en sí de la PMBCO, pero repito, tanto esta modificación ¿ya? Y esta ejecución no se hace en el tiempo de la programación, sino que se hace en el año en el que ya se ejecuta, en el año en el que se adquieren estos bienes, servicios u obras que forman parte de nuestro programa interno de necesidades. ¿Ok? Pero la última parte igual necesitaba explicarles. Y ahora ya vamos a iniciar en sí con la sesión número 6. A ver, Buenas déjenme ver. noches, profesora. ¿Me permite Diga. una preguntita? Sí, claro, claro. Buenas Ya, noches. en la programación hay tres fases, ¿no? Primero la Sí, revisión, luego la modificación y al final ya. ya La la evaluación. aprobación, la Ujú. evaluación. En la Sí. última fase yo puedo hacer alguna agregado, por decir que me olvidé de poner un bien que lo necesito y no lo he considerado. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí, claro. Justamente, a ver, lo que les comentaba, a ver, ratito, déjenme volverles a compartir un instante. Ya, acá. Lo que les comentaba. Ya al año siguiente, o sea, al año siguiente ya para la ejecución en sí, nosotros podemos hacer modificaciones. O sea, no tenemos que esperar el proceso de evaluación, ¿no? Por si acaso. La Pregunta modificación era, se puede no, hacer desde el ajá. primer día del año siguiente. O sea, si No, pero mi ahorita, pregunta era, doctora, disculpe, digamos, nosotros ahorita ya hemos pasado la fase de, primero fue una revisión, luego ya, estamos en las modificaciones y nos dijeron que en diciembre ya ya. era la última fase y que ahí más bien podríamos nuevamente revisar nuestro cuadro de necsidades y Ya, agregar, hacer ya, ya, algún ya, agregado, ya, si es ok, que se ok, puede, ya, o cómo ya, es. ya. A ver, ahí hay una aclaración. A ver, un ratito voy a mostrar un Excel solamente para aclarar este tema, ya, para que no haya una confusión ahí. A ver, un ratito voy a compartir. A ver, les explico. Ahorita, lo que usted me comenta son las fases del cuadro multianual de necesidades, ¿ya? En Sí, este sí. caso, las Ajá. fases son dos, ¿no? Uno es la identificación, luego Ya, viene la la revista, clasificación, ¿no? Y clasificación. priorización, ¿ya? Y luego viene lo que se conoce bueno, como la consolidación y aprobación. Esas son las tres fases, ¿ya? De la PBBCO o del cuadro multianual de necesidades. Ok, ahora, en este cuadro multianual de necesidades, como les digo, todo esto que estamos viendo aquí, que estoy sombreando de amarillo, eso es la programación, o Sí, ya, lo que se conoce programación como la multianual, PMBC. Así es, la ya, programación multianual. Ujú. correcto. Ya, lo que yo ahorita les acabo de explicar no se da en esta etapa. La No, sino modificación que yo les después, menciono es después. después, Esta el año modificación, siguiente, ¿no es así es, cierto? Pero así mi es. pregunta es ahorita, por ejemplo, Ya, nosotros ya estamos en la etapa de consolidación ya. y Exacto, aprobación. Entonces ya. ahí puedo agregar, por Pueden decirte hacer, por lo que, supuesto. Sí, sí, sí. Pueden hacer modificaciones, no olvidar que en la fase de consolidación y aprobación ustedes van a tener un techo. En este caso el techo va a ser exacto, el el techo PIA. presupuestal, sí. Así es. Ese Ajá, es el presupuesto institucional de apertura que va a ser aprobado, ¿ya? Y que normalmente ujú. llega a fines de diciembre, primera semana de enero aproximadamente. Este presupuesto ya es el final. Este ya es el aprobado, el que ya pasó por el Congreso de la República. ¿Y qué es lo que tienen que Y hacer? recién con este presupuesto vamos a trabajar y a revisar y todo Así eso. es, así Ah, es. Con ya, eso es ese lo que no entendía. presupuesto, así es, exacto, es correcto. Ah, Con ese porque, por ejemplo, presupuesto ustedes nos ajustan. dijeron a nosotros, doctora, disculpe, nos dijeron a nosotros en diciembre, ustedes ya van a tener
el Sí, presupuesto para que ujú, ustedes nuevamente revisen así y si es es. que quieren agregar algo, ¿se puede agregar ahí? Esa es mi pregunta. Sí, por supuesto, se puede, pero recordar, o sea, ahí ya están sujetos ustedes de este tope establecido en este presupuesto. A la priorización que demos, ¿no es Ustedes cierto? tienen que hacer, exacto, tienen ahí un orden de prelación, tienen que establecer qué es lo primero que Ujú. puede atenderse, qué no debe de atenderse, qué se debe de rebajar, qué debo qué sí o sí siempre se tiene que separar, ya sabemos, recursos generales, Y se tiene que obligaciones, respetar, y se previsiones. tiene que respetar el monto que nos dan, ¿no? Sí, O sea, sí, no no pasarnos de podemos ese exceder monto. este monto. El sistema Ajá. tampoco se lo permite. El sistema se lo Ah, va a ya. bloquear. Le va a decir, Ujú. no tiene saldo para poder seguir modificando, por ejemplo, para aumentar. Para disminuir el sistema no les va a generar problemas, pero si quieren aumentar, aquí sí. Entonces, ¿ahí qué les va a quedar? O sea, el término no sería jugar, pero sí en este caso establecer pues los criterios y prioridades para ver qué retiro, qué modifico, qué aumento, qué elimino. Ujú, claro. Pero como les digo, esto es en esta etapa. ¿Sí? De la PMBC. Entendido. Muchísimas gracias. Ya, Gracias. ya, correcto. Bien, entonces, y bueno, y aprovechando la pregunta, como les decía, estas fases del CMN, que son tres, ¿no? Y que están sujetas de techos presupuestales, por ejemplo, la clasificación y priorización, un poco para recordar lo que vimos en sesiones anteriores, aquí está sujeto de lo que es la APM, la asignación presupuestaria multianual, ¿ya? Esos son los techos. En el caso de la fase de identificación, ¿ya? A ver, voy a quitar esta. Ahí se En el programa lo que tú deseas, por decir, Sí, 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 sí. todo lo que tú En requieres. realidad, el techo, sí. O sea, a ver, antiguamente lo que decían siempre, en la primera fase hay que registrar todas las necesidades, ¿no? Sí, eso es lo Pero que hay hemos hecho. entidades, así es, pero hay entidades, ya, que son un poco más, no rigurosas, pero sí por lo menos quieren como que establecer un orden desde el inicio y en el sistema pueden establecer un techo. Hay la forma de configurar, ¿no? Hay una tuerquita ahí que está en el techo de identificación que le permite a la entidad colocar la opción con control de techo. Entonces, ¿qué hace abastecimiento? Abastecimiento lo que hace ya es establecer un monto, por decirlo a nivel de fuente genérica, digamos 200.000 soles, para que de esos 200.000 no se pase. ¿Ya? Ahora, repito, eso es opcional. Entonces, Sí, la mayoría de las entidades, por no decir todas, lo hacen libre en este caso. exacto. Programamos todo lo que requerimos. Así es, Y en así la es. otra etapa hemos priorizado un poco porque todavía no teníamos el techo. El Ya. techo recién lo vamos a tener en la etapa en la última etapa. El Por techo eso es definitivo, que es el PIA, es en la última etapa, pero en la clasificación y priorización ya tiene la APM, ¿ah? así, ahí Que nos se acerca, asignaron un techo. sí, 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 que se acerca, entre comillas, un poco, en algunos casos es casi, casi igual que lo que le asignan en su PIA, en otros varía, ¿ya? Pero es Ah, muy ya, porque parecido, ahí, sí. ajá, porque ahí nos asignaron un techo, pero la señora de presupuesto nos dijo que ese todavía no era el techo real, Ya. que Ok, después en diciembre nos van a así dar es, ah, así ya, es. Es ya correcto, entendí. es correcto, Gracias, muy de esa amable. forma. Ya, listo. Ok, entonces, como le decía, y habiendo hecho este repaso, hablamos de tres fases de la PMBCO, lo que hemos estado trabajando en estas tres sesiones anteriores, ¿ya? Hablamos, bueno, de que cada una de las fases tiene techos establecidos, pero finalmente, y el resultado final de todo esto es en la última fase, esa consolidación y aprobación, sujeto, ¿no? O tiene que estar enmarcado dentro de ese presupuesto que nos asigna. O sea, nuestras necesidades no pueden superar el techo establecido en este presupuesto institucional de apertura. ¿Ya? Entonces, resultado de todo esto, yo tengo un cuadro multianual de necesidades de la fase de consolidación y aprobación. Entonces, lo que yo les comentaba era esto. Ya en el año 2026, o sea, el año siguiente, durante el año fiscal, yo podría seguir haciendo modificaciones, sí. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí, pero ya hemos visto que hay todo un flujo establecido para hacer esas modificaciones que pueden ser inclusiones o pueden ser exclusiones. Y también de igual forma va a estar sujeto y Respetando el techo, supeditado del presupuesto. Dígame, dígame. respetando el techo presupuestal, ¿no? Así es. Ahí ya hablamos del PIN, que es el presupuesto institucional modificado. El Claro, inicial es el de apertura, pero sí, ya en sí, tiempo de ejecución es el PIN, ¿no? el PIN, Así, exactamente. Ajá, correcto. Ya. Entonces, sobre este vamos a trabajar justamente las modificaciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué implica ya en el año 2026? Lo que ya inicialmente fue la PMBCO para el año 2026 va a ser ahora lo que se conoce como las adquisiciones. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a empezar a hablar ahora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos como adquisiciones? A ver, déjenme ahora sí compartir. A ver, un poquito voy a cerrar esta.
PPT, voy a abrir esto. Ya está. Ok. Entonces, ya en esta sesión 6, lo que nosotros nos vamos ahora a enfocar, ¿no? Es en lo que se conoce como las adquisiciones, que ya sabemos, se van a dar ya en la etapa de la ejecución en sí de este cuadro multianual de necesidades. Ahora, hay todo un conjunto de normas, ya, y en este caso una base normativa respecto a estas adquisiciones. En principio tenemos a la DGA, ya, tenemos aquí a la DGA que nos dice, ok, hay un decreto legislativo 1439. Recordemos que este decreto es mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Abastecimiento, pero ahí ya nos hablaban de los componentes del Sistema Nacional de Abastecimiento, que justamente uno de ellos es las adquisiciones, otro es la PMBCO, que ya lo hemos visto, y posteriormente vamos a conocer también lo que es la administración de los bienes como tercer componente. ¿Ya? Ok, pero ahora repito, nos vamos a enfocar en el componente de adquisiciones. ¿Qué otras directivas ha, en este caso, dispuesto la DGA, elaborado y ha dispuesto a las entidades? Tenemos, por ejemplo, la Directiva 1 de este año 2025, que es la Directiva de Compatibilización de Requerimiento. Ya vamos a ver de qué se trata. También tenemos la Directiva 002, también de este año, que es la directiva que establece disposiciones para la elaboración del Plan Anual de Contrataciones. Y te hablamos de una Directiva 3, que es para la gestión de la compra corporativa facultativa. ¿Ya? Ahora, ¿solo la DGA ha emitido normas relacionadas con las adquisiciones? No. Aquí también vamos a encontrar al OS, ¿no? Que es el órgano encargado de las contrataciones, ¿ok? Públicas eficientes. ¿Ya? Y en este caso, ellos son los que aún siguen emitiendo esta ley número, bueno, hablamos de la ley de contrataciones públicas, ¿ya? Y su reglamento. Y por otro lado, tenemos a la central que es conocida como la central de compras, pero compras, ¿ya? En este caso vamos a ver que aquí vamos a encontrar normativa relacionada con los catálogos electrónicos. Entonces, estos tres organismos, ¿ya? En este caso, DGA como rector, el OS y Perú Compras, en este caso han impartido, ¿ya? A entidades públicas, lo que son normas referidas a las adquisiciones. Ahora, vamos a ir repasando algunas, conociéndolas, ya no vamos a entrar a todo el detalle de lo que sería un curso, por ejemplo, de ley de contrataciones, porque pasaríamos 5 o 6 clases hablando de ello, ya, pero vamos a ir revisando, repito, algunas definiciones, algunos conceptos, ya, y algunas disposiciones o instrumentos que nos ofrecen estas directivas, estos documentos, ya, ¿para qué? Para que luego lo aterricemos en lo que es el SIGA, ya. ¿Qué pasa en el SIGA? En el SIGA, ¿cómo voy a hacer esta adquisición? ¿Qué voy a utilizar? En este caso, en el SIGA, lo que nosotros vamos a encontrar es el módulo de logística, ¿ya? En ese módulo de logística es donde justamente yo, tomando de base, o bueno, el SIGA, tomando de base justamente toda esta base normativa, es que les va a permitir justamente registrar esa adquisición. ¿A qué es lo que queremos llegar finalmente? A la obtención de los bienes o a la adquisición del bien o al servicio. En el SIGA, por si acaso, solo para precisar, en el SIGA del MEF no se puede llevar una ejecución de obras, no existe. Lo que tenemos es bienes y servicios. O sea, que en la programación se quedó como programación, sí. Se puede llevar hasta un consolidado, pero ya de ahí para adelante no se puede hacer más. O sea, el SIGA no está preparado para un módulo de obras, en pocas palabras, ¿ya? Entonces, lo que yo les voy a ir mencionando siempre y en todo momento de adquisiciones es de bienes y servicios, que es en este caso lo único soportado o lo que contempla, en este caso, este SIGA del MEF, ¿ya? Entonces, si hablamos de la Dirección General de Abastecimiento, ¿ya? Como les mencionaba, ¿qué dice la Dirección General de Abastecimiento? Bueno, se crea mediante el decreto legislativo 1439 y uno de sus componentes es justamente el de la gestión de adquisiciones. ¿Y de qué trata? Bueno, le dice lo siguiente, ¿no? Se desarrolla a través de diversos regímenes de contratación y otras formas de obtención, ¿ya? Establecidas en la legislación nacional, tanto a título gratuito como oneroso. Bueno, es un componente, principalmente esto. Es un componente que lo que va a gestionar es justamente cómo obtener, cómo adquirir estos bienes, servicios y obras para el desarrollo de las acciones de las áreas usuarias. ¿Para qué? Para que cumplan metas, logren resultados. Ahora, hablar de esta gestión de adquisiciones implica hablar de contratación, registro y gestión de contratos. Entonces, esta contratación que va a implicar que, justamente yo en este caso, tengo que todas estas necesidades se tienen que haber plasmado, consolidado, ¿ya? O agrupado, en lo que se conoce también
como los procedimientos de selección. Hablamos de un plan anual de contratación, ¿no? Un instrumento, en este caso de gestión, que va a permitir llevar una consolidación de necesidades, ¿ok? Por afinidad, por materia, por diversos criterios que se pueden establecer y obtener estas necesidades consolidadas. ¿Para qué? Para que esto de aquí se convierta en lo que se conoce como un procedimiento de selección y busque contratar a los proveedores que me van a suministrar justamente este bien o este servicio. Ahora, de esta contratación pues hay que llevar un registro, ¿ya? Y finalmente hay que gestionar los contratos, que ya es la formalidad, es el documento formal por el cual ambas partes, proveedor y entidad, se comprometen a algo. ¿Y qué es ese algo? Pues justamente el proveedor a entregar los bienes o el servicio y la entidad a pagarle, porque de por medio está eso. O sea, finalmente lo que queremos es obtener el bien y el servicio, pero el proveedor lo que quiere ordenar es el pago justamente en mérito a esa adquisición. ¿Ok? Entonces, esta gestión de adquisiciones, como les decía, implica hablar de contratación. ¿Y qué implica hablar de la contratación? Bueno, aquí ya hay normas que se entrecruzan, por decirlo de alguna forma, porque vamos a hablar que en la contratación, la ley madre, la ley principal o la norma principal que establece todo el detalle de cómo debería efectuarse esta contratación, está dada ¿dónde? En la ley número 32069, que no le emite la DGA, por su caso, le emitió en este caso el OS, lo que antes era el OSE, Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado. Bueno, le cambiaron en esa última ley, le cambiaron el nombre. ¿Ya? ¿Y qué es lo que busca esta contratación? Lo que busca es que las entidades se provean de bienes, servicios y obras, ¿ya? Claro está, asumiendo el pago con fondos de la entidad, con fondos públicos, para satisfacer las necesidades que demanden su operación y mantenimiento. Ahora, la DGA, ¿qué hace aquí? Ok, ya me dijiste que en su directiva, en su decreto legislativo, ok, hablas de un componente, perfecto. Pero en materia de contrataciones, ¿qué va a hacer? O sea, me explica de forma general, ¿no? O el marco general de qué es la contratación, pero la DGA no tiene solamente competencias sobre ello, también puede emitir disposiciones referidas a la política de la contratación pública, procurando uniformizar la normativa de contratación. O sea, también puede emitir pronunciamientos, comunicados, disposiciones, ¿ok? En relación pues a esta ley. Incluso, por ejemplo, hay disposiciones referidas al plan anual de contrataciones, en este caso al requerimiento, entre otros. O sea, no está exento de ello, ¿ya? Pero la ley como tal sí la emite aún hoy el OS, ¿ya? Ahora, hablamos también de normativa que puede regular diversos regímenes especiales. Ahí también hay mucha participación de la DGA en ese sentido. Ahora, lo que busca, pues, definitivamente esta uniformidad o esta uniformización de la normativa de contratación es reducir la cantidad de regímenes especiales que aún existen, ¿ya? Y favorecer, pues, la predictibilidad en las contrataciones. Bueno, aún hay un camino largo, ya ustedes han visto que cada 2, 3 años hay un cambio en esta ley, hay cosas que mejoran, hay otras que, bueno, me parece más bien que retroceden, no tanto avanzan, pero bueno, finalmente, y el gran objetivo de estas leyes es que se obtengan estos bienes, se obtengan estos servicios u obras, ¿ya? Pero de la forma, de una forma óptima, eficiente, ¿ya? Y buscando, pues, el valor por el dinero, o sea, en este caso, el valor en el sentido no de lo económico, sino que sea eficiente y que además, no es que nos cueste poco, sino que eso que yo pueda comprar, yo pueda gastar, sea lo mejor, o sea, que sea de calidad, ¿ok? Ahora, si hablamos de registro en sí, ¿ya? Aquí ya hemos hablado un poco nosotros también de lo que implica hablar de los bienes muebles, ¿no? Bueno, aquí los bienes muebles están referidos, por si acaso, a lo que se conoce en el SIGA como los suministros, como los activos fijos, ¿ya? También vamos a encontrar, y ya hemos visto, hemos hablado de servicios, hemos hablado de obras, bueno, y se añade otro punto adicional, ¿no? Otra clasificación, hablamos también de los bienes muebles, ¿ya? Si bien es cierto, en todo momento, durante la programación, hemos estado pues viendo todo lo referido a los bienes. Bueno, los bienes inmuebles no quedan de lado porque se le debe realizar mantenimiento, acondicionamientos, entre otros. Entonces, básicamente, esta clasificación es para identificar a lo que en el SIGA se conoce como los ítems, ¿ya? Pero este registro permite la identificación de aquello que estamos obteniendo, sea un bien, un servicio, una obra, así como el adecuado seguimiento y control de los mismos. ¿Ya? La idea y siempre, ya sabemos, es asegurar pues el logro de metas y objetivos. Ahora,
Comprende procedimientos, actividades, instrumentos con los cuales se registra y formaliza la tenencia o derecho sobre bienes muebles e inmuebles. ¿Ya? O sea, hay que tener toda la documentación que sustente, por ejemplo, la adquisición de una impresora, o si no lo sé, o sea, decide, por ejemplo, eh, o le transfieran alguna propiedad, en este caso a la entidad, entre otros. O sea, hay todo un registro que va más allá de la misma PMBCO. O sea, hay toda una información ahí relevante sobre la cual se debe llevar un registro. ¿Ya? Entonces, y la idea es que, en este caso, si hablamos de bienes muebles, por ejemplo, ya también tenemos que hablar sobre su aseguramiento, ¿ya? Bajo cualquier forma establecida, pues, en la legislación nacional para su uso y control, ¿ya? Entonces, esta contratación, este registro, como les menciono, está todo referido a las adquisiciones y todo esto se menciona, ¿ok? Dentro de el decreto legislativo 1439, que es el decreto con el cual se creó el Sistema Nacional de Abastecimiento. Bueno, más que crear porque ya existía, en realidad pues se confirmó su existencia, diría yo, y además se designó allí sí a un ente rector, que en este caso es la Dirección General de Abastecimiento. Bueno, y por último tenemos la gestión de los contratos, ¿ya? Que lo que va a permitir pues es un adecuado seguimiento y monitoreo de obligaciones y derechos, ¿no? Porque ya sabemos, o sea, yo tengo la obligación de pagar al proveedor, pero también tengo derecho. Mi derecho es que me atienda o me entregue el bien o el servicio que yo he solicitado, ¿no? Entonces, ¿qué va a facilitar estos contratos? Pues la administración de su ejecución hasta su efectiva culminación. O sea, hay que llevar todo un registro de estos contratos, bueno, que lógicamente establecen cláusulas, saben, derechos, tenemos obligaciones, ¿ok? Que va a cumplir en este caso la entidad, así como el proveedor. ¿Ya? También se pueden advertir aquí, pues, riesgos o cualquier situación que puede afectar su óptima ejecución, ¿no? ¿Qué se debe hacer? Pues, bueno, la idea es buscar, pues, mitigarlos, ¿no? Y garantizar el logro de los metas y objetivos estratégicos y operativos. Ahora, perdón, se evalúa también el comportamiento o desempeño del contratista, de modo que genere información relevante al Registro Nacional de Proveedores. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí hablamos finalmente de tres grandes elementos, ¿no? O bueno, dos actores y un elemento adicional. Hablamos de la entidad, por una parte, el contratista, ya bueno, a ver, un poco para diferenciar, ¿ya? El contratista finalmente ya es el proveedor que con la entidad ha suscrito un contrato. Ya vamos a ver un poco también, un poquito más adelante, la diferencia entre los términos pozo, proveedor, contratista, ya, para tenerlo un poco más claro. Bien, pero entonces estos tres temas que hemos mencionado, que son la contratación, el registro y la gestión de contratos, están referidos a las adquisiciones como tal, ¿ok? Ahora, ¿qué implica o de qué trata esta directiva de compatibilización de requerimiento que emitió en este caso la DGA este año? Bueno, esta directiva tiene como objetivo principal establecer lineamientos para que las entidades ya compatibilicen su requerimiento. ¿Por qué o para qué? Bueno, especialmente cuando en su requerimiento hace referencia a una marca, a fabricantes, a una procedencia u otras características que podrían limitar la libre competencia. Un tema muy importante, ya y muy relevante en la norma de contrataciones públicas, dice, tiene que, en este caso, garantizarse la libre competencia. Pero habrán casos y situaciones en las que las entidades dirán, ¿sabes qué? Yo no puedo utilizar cualquier marca, o sea, no puede estar tan abierto porque se podrían presentar tantos portfolios y ninguno de ellos probablemente podría cumplir con las especificaciones que yo tengo, mis especificaciones técnicas. Entonces, en materia de esta compatibilización de requerimiento, es que la DGA ha emitido esta directiva, como ya les he mencionado, o sea, el hecho de que el OS haya emitido en este caso la ley de contrataciones, no significa que la DGA está exento de, en este caso, dar otras disposiciones, emitir otras normas. No, son complementarias. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta directiva? Pues serán las entidades de gobierno nacional que están sujetas al Sistema Nacional de Abastecimiento. Aplica cuando el requerimiento incluye referencias que podrían condicionar la contratación. Ya les mencioné, marca, origen, tipo de producción, etc. Ahora, la directiva también lo que dice es, se debe justificar técnicamente la necesidad de incluir estas referencias. Tiene que haber un justificante, o sea, no es porque en sí yo voy a limitar, por ejemplo, por decir algo, ¿no? Vamos a adquirir una camioneta que es para el traslado de personal, no lo sé, pues de la sede 1 a la sede 2 por
trabajos específicos, ¿ya? Y no voy a decir, vamos a limitar la compra solamente a camionetas Hyundai. No, tiene que haber un justificante. O vamos a limitarla solo a Toyota. Tampoco. O sea, tendría que haber alguna situación particular, ¿ya? Y que se tiene que justificar técnicamente para poder hacer o para poder incluir estas referencias en el requerimiento del usuario. Si bien es cierto, cuando hablamos de cuadro multianual de necesidades, nosotros decimos, hay que identificar la necesidad, hay que valorizarla, hay que calendarizarla, perfecto, pero no acaba ahí. En la especificación, cada requerimiento, ¿ya? Va a tener que tener una especificación técnica detallada, donde se precise, entre otros, justamente, no solo la cantidad, sino el tiempo en el que se requiere, si tiene un color en específico, si tiene una marca, que no debería orientarse a la marca, pero se puede dar bajo situaciones particulares como lo estamos viendo, y en este caso la directiva establece, pues, entre sus disposiciones, como ya les dijo, como les mencionaba, justificar técnicamente esa necesidad, promover la estandarización y neutralidad técnica en los requerimientos. Y la compatibilización busca, pues, ¿qué cosa? La eficiencia, la transparencia y la competencia en las contrataciones. O sea, tampoco es que lo voy a limitar a uno, salvo que sea un proveedor único el que nos pueda entregar lo que requiere la entidad. ¿Ya? Entonces, en términos generales, de eso nos habla esta directiva 1. ¿De qué nos habla la directiva 2? Bueno, aquí nos establece disposiciones para la elaboración del plan anual de contrataciones. Este plan anual de contrataciones lo que hace es consolidar, ya agrupa nuestras necesidades para que luego finalmente esto se trabaje, ya, o se obtenga a través de lo que se conoce como los procedimientos de selección. Todo lo correspondiente al procedimiento de selección, incluso el PAC, la vamos a ver en lo que es ley de contrataciones. ¿No? Bueno, pero esta directiva 2 lo que busca es orientar, o su objetivo principal es orientar a las entidades brindándole criterios técnicos para que formulen ese PAC. Y se busca asegurar, pues, que se reflejen necesidades priorizadas, reales, coherentes con los objetivos y la disponibilidad presupuestal. Ya saben, todo se basa en un techo presupuestal. No podemos simplemente decir, yo tengo esta necesidad, lo consolido así, son 100.000 soles cuando tienes solamente presupuestado 50.000. ¿Ya? Entonces, todo va de la mano. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el ámbito de aplicación de esta directiva? Bueno, es de cumplimiento obligatorio para todas las entidades contratadas establecidas en el artículo 3 de la Ley 32069. Esta Ley 32069, por si acaso, es la Ley de Contrataciones Públicas. ¿Ya? Y en el artículo 3 se menciona, pues, a los ministerios, a los gobiernos regionales, a los gobiernos locales, entre otras entidades del sector público, que deben dar cumplimiento obligatorio justamente cuando hablamos de la elaboración del PAC. Ahora, el PAC, de forma general, solamente aquí para, de manera resumida, ya explicar estas disposiciones referidas al PAC, debe elaborarse considerando que requerimientos compatibles y técnicamente justificados, disponibilidad presupuestal y planificación institucional. Participación, lógicamente, el PAC debe participar, pues, el área usuaria y abastecimiento o logística, lo conocen algunos, y se puede permitir la modificación del PAC durante el año siempre que se ejecute, se justifique y se registre. Bueno, en este caso puede ser el SIGA del MEF o un SIGA propio de la entidad u otro medio que la entidad tenga para llevar un registro de esta información y seguimiento como tal. ¿Ya? Ahora, eso es en cuanto a la Dirección General de Abastecimiento. Ah, me faltaba uno. Ya. La Directiva 3 es la Directiva de la Gestión de las Compras Facultativas, compra corporativa facultativa. Bueno, en este caso, a ver, ¿de qué trata esto? Cuando hablamos de corporativo implica, pues, bueno, lo primero lo que podemos pensar es más de la participación de más de una persona o una empresa, ¿no? Y es una corporación. Bueno, en realidad lo que se busca es que varias entidades públicas se agrupen voluntariamente para contratar estos bienes, servicios y servicios comunes. ¿Para qué? Para optimizar recursos y condiciones de contratación. De igual forma, al igual que en las anteriores directivas mencionadas, también las entidades que van, el ámbito de aplicación son las entidades comprendidas en el artículo 3 de la ley 32069. Por si acaso, no es que estén obligadas, porque eso es facultativa, es opcional, es voluntario, ¿ya? No todos tienen que hacerlo. Hay compras corporativas obligatorias, eso es otra cosa, pero hay compras corporativas facultativas y en este caso es sobre el cual la DGA ha dispuesto esta directiva. Ahora, ¿cuáles son las principales disposiciones de esta directiva cuando hablamos de la compra corporativa facultativa? Bueno, hablamos de que debe haber un convenio previo, ¿no? Que va a definir los roles de las entidades que participen en esta compra.
responsabilidades, así como comisiones. Va a haber una entidad coordinadora, quien va a tener que liderar el proceso, consolidar requerimientos y ejecutar la contratación. La solicitud de participación se formaliza con un formato estándar, que también lo detalla la directiva. Hay un análisis de pertinencia que debe evaluar la viabilidad técnica y económica. O sea, hay todo un proceso previo donde se debe, pues, organizar, ¿no? El trabajo, las partes, establecer responsabilidades, ¿ya? Y finalmente, lo que se busca, pues, es que a esto se llegue con un registro y seguimiento obligatorio en el sistema de abastecimiento y un flujo operativo que ya debe incluir la planificación, la compatibilización, la convocatoria y finalmente la ejecución, ¿ya? O sea, en resumen es, aquí ya no participa solo la entidad, participan varios, que de manera voluntaria deciden por agrupar, en este caso, agruparse, consolidar necesidades, ¿ya? Y lo que se busca es optimizar recursos y condiciones de contratación. No lo sé, por ejemplo, algún bien que ellos hacían aquí y que por volumen, por cantidad, lo pueden adquirir a un buen precio. ¿Ya? Entonces, repito, es voluntario y tiene que haber también aquí todo un trabajo de por medio, tiene que haber una evaluación técnica, económica, que implique pues un beneficio por ambas partes, ¿no? O por varias partes, porque puede ser más de una entidad la que participe en esta compra corporativa. ¿Ya? Ahora, esas son las normas, no todas, hay muchas más, ¿ya? Pero entre las más relevantes que ya ha dado la Dirección General de Abastecimiento a las entidades públicas. Ahora, no son las únicas, repito, ¿ya? Pero si hablamos ahora del OS, este organismo especializado en contrataciones públicas eficientes, ¿ya? Aquí nos vamos a centrar ya en lo que es la ley de contrataciones. ¿Pero qué es este organismo especializado en las contrataciones públicas eficientes? Bueno, para empezar, es un organismo técnico. ¿Ya? También está adscrito al Ministerio de Economía. La DGA, por ejemplo, es una dirección general del Ministerio de Economía. En este caso, el OS tiene su propia edificación, su propia sede, por así decirlo, pero es un organismo técnico que también está adscrito al Ministerio, que brinda asistencia técnica y orientación, supervisa el cumplimiento de la normativa de contratación pública y el desarrollo de todo el proceso de contratación. ¿Ok? ¿Qué busca hacer o qué busca contribuir? Es la eficiencia del Sistema Nacional de Abastecimiento. O sea, al final es también, ya, es también un actor, ya, del Sistema Nacional de Abastecimiento y al igual que los otros actores busca contribuir a la eficiencia del mismo, ¿ya? ¿Para qué? Para el beneficio de la ciudadanía. Ese es el objetivo principal. O sea, eso es lo que queremos nosotros, o la finalidad como tal, ¿no? O sea, lo que queremos, ¿por qué lo queremos hacer? ¿Por qué queremos lograr todo este trabajo coordinado? Pues es para el beneficio de la ciudadanía. Y bueno, dentro de un marco normativo. Por otro lado, este OS resuelve controversias en los procedimientos de selección y administra, además, el Registro Nacional de Proveedores, conforme lo establecido pues, en esta ley, que es la ley de 2069, que es la Ley General de Contrataciones Públicas. ¿Ya? Ahora, esta Ley General de Contrataciones Públicas tiene como finalizada, pues, maximizar el uso de los recursos públicos, ¿ya? Llámese bienes, servicios, obras, en términos de eficacia, eficiencia, economía, ¿ya? ¿Para qué? Para permitir el cumplimiento oportuno de los fines públicos y que se mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos. Bueno, o sea, lo que buscamos es que esta contratación pública sea eficiente, que maximice, ¿ya? Estos recursos, que sean además de calidad. ¿Ok? Y bueno, obteniéndose estos bienes, estos servicios, estas obras con los que las áreas usuarias van a poder, en este caso, transformarlos y finalmente brindar al igual bienes o servicios a la ciudadanía, pues lo que vamos a lograr es el fin público, justamente, que es mejores condiciones de la vida de los ciudadanos. ¿Ya? Ahora, aquí vamos a hacer una pausa, ¿ya? En el tiempo que nos queda todavía más o menos 30 minutos, para empezar a ver ahora el módulo logístico, ¿ya? Y en la siguiente sesión seguimos hablando de la parte teórica. Hasta ahora hemos visto que la DGA, bueno, ha dispuesto de directivas relacionadas a la contratación. Hablamos también del OS, en este caso, de la ley número 32069, que a diferencia de la ley anterior, bueno, ha traído algunos cambios, algunas mejoras, algunos nuevos términos. Antes se hablaba, por ejemplo, de el OEC, ¿no? El órgano encargado de las contrataciones, ahora ya no es el OEC, es ahora el DEP, la DEP, la Dirección Encargada de las Contrataciones, ¿no? Ahora hablamos de los compradores como actores, aquí está, ¿no? Como actores involucrados, ya hablamos en este caso también de las áreas, ya no hablamos solo del área usuaria, sino también hablamos ya
propiamente dicho, del área técnica estratégica. O sea, ha traído algunas novedades, algunos cambios, modificación de algunos principios en los flujos de los procedimientos, modificó algunos procedimientos, ¿ya? Entonces, eso lo vamos a ir hablando, conversando, en la medida que vamos a ver algunos casos prácticos también en el sistema, ¿ya? Entonces, para conocer qué sistema soporta o qué módulo, ¿ya? Porque ya sabemos que el sistema es el SIGA, qué módulo soporta todo lo que yo les he venido mencionando referido a la, partiendo desde la modificación, ¿ya? Que ya sabemos se puede hacer desde el momento de la ejecución del cuadro de necesidades. Entonces, hablando de la modificación que va a conllevar a la adquisición, ¿no? Porque es lo previo que yo hago la modificación, ya, toda esta modificación y toda esta adquisición, ¿dónde yo la voy a poder registrar? Bueno, para ello tenemos ahora, a ver, un ratito, acá está. Tenemos en este caso al módulo de logística, ¿ya? Ya hemos nosotros conocido al inicio, ¿no? En las sesiones anteriores, hemos conocido el módulo administrador, que nos ha permitido crear usuarios, brindar accesos, establecer roles y además determinar a qué opciones o a qué módulos y a qué opciones del sistema va a poder acceder cada usuario. Ya está. Ese era el módulo administrador. En el módulo de configuración, solo haciendo repaso, también hemos visto lo referido pues a las tablas maestras, las tablas base, catálogo, personal, centro de costo, metas, también vimos actividades operativas, ¿no? Entre otros. Listo, ya tenemos la información base. Ok, ahora sí, ya nosotros podemos empezar a hablar de lo que se conocen como los módulos principales. En este caso tenemos el módulo de logística. En este módulo de logística, ¿qué vamos a encontrar? Ya para ir un poco familiarizándonos ya con algunas opciones, ya, y que tienen directa relación con esta adquisición. Por ejemplo, yo ya les he comentado que la modificación en sí, y la norma lo establece como, ¿qué cosa? Es parte de la programación en sí, ¿no? Así lo establece la directiva. La directiva dice, ok, inicias con la programación, pero al año siguiente puedes hacer la modificación y respectivas evaluaciones. Perfecto. Entonces, por eso es que vamos a encontrar que la modificación del CMN está dentro del menú programación, ¿ya? Ahora, una vez que yo haga esa modificación, para empezar, ¿qué modifico? ¿De qué trata esa modificación? ¿Dónde modifico? ¿Qué es lo que voy a modificar? Ok, también, para recordar la sesión anterior, y aquí me voy a guiar un poquito del Excel que tomé hace un ratito para el ejemplo, espero no haberlo borrado. A ver, voy a cerrar esto y voy a abrir acá. Ya, aquí un poco para entender el flujo que se sigue luego de que en el sistema, ya, luego de que se concluye en la PMBCO en la plataforma SIAF. Ok, a ver. Voy a poner esto por acá, para un poco explicarlo, de esta forma. A ver, todo esto que yo estoy remarcando de color amarillo, ¿dónde se ha hecho? Todo esto lo hemos hecho dentro de la plataforma SIAF, ¿ya? Solo para recordar. Acá. Entonces, dentro de esta plataforma SIAF, voy a dejarlo así mejor, ya está, listo. Entonces, dentro de esta plataforma SIAF, nosotros en el año 2025, año actual, nosotros lo que hemos hecho finalmente es ¿qué cosa? Nosotros hemos registrado el cuadro multianual de necesidades o nuestra PMBCO, está, lo voy a poner aquí, ya está, en sus tres fases, ¿ya? Cada una de las fases sujeta pues de un techo ya establecido. La primera fase es opcional ese techo, lo puede establecer o no la entidad. La segunda fase sí, está sujeta o supeditada de la APM. Y la última fase del PIA. ¿Listo? Ahora, si yo ya quiero finalmente el resultado final, esta consolidación que yo obtuve, que se va a convertir luego en el PAC, ¿ya? O sea, ese cuadro multianual de necesidad no se va a quedar así disperso. O sea, no se va a quedar, por ejemplo, el área usuaria 1 me pidió 20 millares de papel. El área usuaria 2 me pidió 30 millares de papel. El usuario 3, 40 millares de papel. No significa que a la hora que se va a adquirir, ya, yo lo voy a adquirir por separado. No tendría sentido. ¿Por qué? Porque no estoy siendo eficiente, no estoy utilizando la compra de estos recursos. No, o sea, la forma más correcta sería consolidar esos bienes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso va a permitir que en este caso no haya competencia, el proveedor me va a poder ofrecer mejores precios por la cantidad, entre otros. Entonces, lo que busca el PAC es consolidar, agrupa esas necesidades. O sea, vale decir, va a haber, por ejemplo, lo que se conoce como un procedimiento de selección que puede ser de papelería, ¿ya?
Va a haber otro procedimiento de selección que, por ejemplo, va a ser de, por decirlo así, ya, el 1, 2. El 3 va a ser, por ejemplo, ya, este ya no se puede pelear, digamos, alimentos. Ya, digamos, un hospital, por ejemplo, que quiere alimentos, justamente para los pacientes. Va a haber un procedimiento, puede ser de mantenimiento, ¿ya? O bueno, lo que nunca debe faltar, limpieza, ¿no? Entre otros. Entonces, todas esas necesidades que están detalladas o desagregadas por el usuario se van a convertir luego en lo que se conoce como el plan anual de contrataciones, que contiene finalmente las necesidades agrupadas, ¿ya? Y que van a finalmente adquirirse a través de lo que se conoce como los procedimientos de selección, salvo cuesten o el monto sea inferior a las 8 ITs. Así está establecido. Toda contratación o toda adquisición superior a las 8 UIT se rige por la ley de contrataciones. Las que están por debajo de las 8 UIT se rigen por las normas internas de la entidad y las disposiciones que puede emitir la DGA. ¿Ya? Entonces, finalmente, mi PAC comprende toda esta agrupación de necesidades, como les comento, pero ya en el año actual, ya hablamos del año 2026, y a eso quiero llegar, ya en el año 2026, ¿qué es lo que voy a hacer? En el año 2026 yo voy a utilizar el SICA. Ahí sí voy a utilizar, ya ahí regresamos al SIGA, nos olvidamos de la plataforma SIAF, ¿ya? Recuerden, yo les dije, en la plataforma SIAF solo puedo registrar la PMBCO, nada más, no tengo otras opciones. Entonces, en el SIGA MEF, específicamente en el módulo de logística, y he puesto las iniciales nada más, lo que nosotros ya podemos hacer son las adquisiciones, ¿ya? Ahora, estas adquisiciones, ¿qué va a implicar? Ya, si yo hablo de las adquisiciones, ¿qué tengo acá? Voy a ponerla también de otro color. Ahí está. Ya, entonces, en el SIGAMEF, en el módulo de logística, ya podemos entonces nosotros registrar esta adquisición. Pero esta adquisición puede pasar por una modificación, también puede pasar por una transferencia, que también vamos a ver de qué trata, ¿ya? También puede pasar, bueno, una vez que puede haber una modificación, una transferencia, ¿ya? O finalmente ya la adquisición en sí, ¿ya? O sea, es consolidada y adquirida, ¿ya? Ya vamos a ver de qué trata también eso. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a ver justamente en el SIGA del MEF, en este módulo de logística, ¿ya? Pero partiendo de esta información, o sea, esta información finalmente se genera un archivito que luego se traslada al SIGA y en el SIGA se registra el PAC. Es más, el PAC se hace desde acá, ya desde el módulo de logística. No se hace tampoco en la plataforma, por si acaso. Ya lo voy a poner acá para que se pueda entender. Y el pack lo voy a poner por acá para que quede el ejemplo de qué contiene ese pack, solamente como ejemplo. Ya, entonces, aquí, ¿no? De esa forma. ¿Ya está? Aquí tenemos el pack y aquí tenemos finalmente todo aquello que yo puedo efectuar durante el año 2026, ¿ya? Y que es soportado por el SIGA del mes. O sea, ¿en el SIGA del mes puedo registrar el pack? Sí, pero para eso, de aquí, de la plataforma, tenemos que generar un archivo que se hace en la última fase, se traslada luego al SIGA, al módulo logística, allí se elabora el pack de esta forma, ¿ok? Se van consolidando requerimientos por afinidad, por grupo, por economía, por eficiencia, por alguna situación o criterios establecidos, ¿ok? Para consolidarlos. Y este pack finalmente, ya posteriormente, puede ser modificado, ¿ya? Puede haber también lo que se conoce como la transferencia, estas son de las cadenas presupuestales. Y por último, si no hubiera modificación, porque también puede pasar esto, miren, vamos a suponer, yo voy a ejecutar el pack, digamos, el procedimiento de selección 1, ¿ya? Y en este procedimiento de selección 1, digamos que está, en este caso, papelería, ¿ya? Igual, ¿no? Hablemos de 100 millares de papel. Y que no va a haber una modificación, se mantienen los 100 millares de papel, no voy a adquirir ni más ni menos. Entonces, no va a haber ni modificación, ni tampoco va a haber transferencia. ¿Puede pasar? Claro que sí. No están obligados a hacer una modificación. La modificación se va a dar por los supuestos que ya les comenté y que existen en la directiva. Y aquí finalmente lo que yo quiero es adquirir mis 100 millares de papel. ¿Ya? Es un ejemplo. En el segundo ejemplo, digamos que fuera el PAC 2, ¿ya? O el procedimiento de selección 2, perdón. ¿Qué pasa aquí? Aquí yo puedo hacer modificaciones, claro. Yo podría, por ejemplo, disminuir cantidades o incluso podría aumentar estas cantidades. A eso se refiere la modificación. O también podría darse el caso no de modificar,
sino que, como lo dice la norma, cuando se trata de una modificación o una actualización en tu actividad operativa, no tienes que hacer modificación. Si hablamos de una modificación en la meta, tampoco tienes que hacer una modificación, pero sí puedes hacer una transferencia, ¿ya? Entonces, eso también lo podemos hacer en el sistema, ¿ya? Por ejemplo, eso partiendo del ejemplo de que tuviéramos un procedimiento selección 2 en el PAC y qué podría pasar o qué escenarios podrían darse, ¿no? Modificaciones, transferencias o finalmente llegar a una consolidación, ¿ya? Eso es un poco el panorama general de todo aquello que nosotros vamos a poder realizar en este SIGA del MEF. Ahora, ¿dónde se trabaja el PAC? Partiendo de ahí, ¿ya? ¿Dónde se elabora el PAC hablando del SIGA del MEF? Volviendo al sistema, eso se hace aquí. En el SIGA, dentro del menú programación, hay una opción que se conoce como consolidado del cuadro multianual de necesidades inicial, ¿ya? Entonces, en esta opción, ya, en esta opción, ¿qué es lo que va a aparecer en esta opción? Para empezar, a ver, ¿cuál es el flujo normal? Una vez que yo termine la plataforma lo que va a permitir es que yo venga aquí a esta opción que se llama autorización del cuadro. Dentro de la autorización del cuadro, lo que yo voy a hacer es, perdón, lo que voy a hacer acá es cargar un archivo, cargar ese archivo que ya hemos visto, que va a permitir cargar todas las necesidades que estaban en la plataforma. Se cargan y van a aparecer, a ver, déjenme ver si puedo cambiar. Bueno, esta es información que ya está cerrada, ya. Pero a ver, lo que va a aparecer aquí es toda una lista de las áreas usuarias y al detalle, en su carpetita, va a encontrar los sitios. Aquí no, o sea, al menos en este demo, en esta data, no lo han hecho así, ¿ya? Todo ha partido desde la modificación, pero el flujo normal, repito, es este. Terminé la plataforma hacia web, vengo al SIGA, hago la carga de este archivo. Una vez que cargué el archivo, todo esto se va a ver poblado porque van a estar las áreas usuarios y dentro de la carpetita amarilla van a estar todos los sitios que nosotros registramos en la plataforma. Perfecto. En el estado, se va a ver el estado, va a decir consolidación y aprobación. Y con esta información, luego la entidad lo que tiene que hacer es esto. Viene la programación, repito, al consolidado inicial, y ahí es donde va a elaborar el pacto. ¿Qué es lo que debe hacer? Ingresa a esta opción y en esta ventana le va a permitir consolidar. Este demo, bueno, ya tiene esta información cerrada, ya no lo puedo hacer, pero de todos modos para conocimiento. ¿Qué es lo que se hace aquí? Cuando yo le doy clic derecho, insertar, me va a salir una ventana donde me va a mostrar la lista de todos los ítems. Yo los puedo filtrar por grupo, por clase, por familia, lo puedo filtrar, a ver, por tipo, entre otros, ¿ya? Y eso va a permitir que yo vaya consolidando. Por ejemplo, me va a salir la lista de todos los tipos de materiales de oficinas que han solicitado las áreas usuarios. Entonces, todos ellos yo los puedo seleccionar y consolidarlo en uno solo. Por ejemplo, mira, aquí, y solo para ejemplo lo han dejado, hay la síntesis de este cuadro multianual que es compra de borradores. ¿Y qué contiene? Si yo voy a la carpeta amarilla, lo que contiene solamente son dos ítems. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que tuvieron que hacer aquí? Y derecho, insertar, y desde la lista total de las necesidades del cuadro multianual de la última fase, ¿ya? Solamente consolidaron dos de ellos, para obtener finalmente este procedimiento que, bueno, no está sujeto a un procedimiento de selección en sí, sino que es una adjudicación sin procedimiento. ¿Por qué? Porque está por debajo de lo que es las 8 ítems. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Es netamente solamente para tema educativo, ¿no? Han puesto un valor cualquiera, ¿ok? Pero repito, o sea, el flujo normal es, se viene aquí y se hace la consolidación uno a uno, que es como les mostraba en el ejemplo del Excel, ¿ya? O sea, con mis necesidades obtenidas en la última fase, se elabora ese pago. Se hace en esta opción que les acabo de mostrar. Ahora, una vez que ya se tiene esta consolidación, luego se hace o se procede a un cierre. Por cada uno de los consolidados, acá hay un estado que inicialmente está en abierto y luego pasa a cerrado. En automático, no. Yo mismo le cambio, le doy un clic aquí, lo cambio a cerrado y lo grabo. Ahora, una vez que yo ya tenga, ¿no? Mi plan anual de contrataciones, donde ya está detallado, consolidado, ocupado mis necesidades, ya podemos decir, ok, esa es mi versión inicial. ¿Ese pack puede sufrir modificaciones? Claro que sí. Así como el pack va a sufrir modificaciones, va a sufrir modificaciones en el presupuesto. Por eso es que hablamos que inicialmente nos otorgan un presupuesto institucional de apertura y posteriormente va a ser el presupuesto institucional modificado. ¿Ya? Entonces, ese es nuestro punto de partida. Nuestras necesidades consolidadas, ya tenemos el PAC, tenemos nuestro presupuesto, pero repito, ¿qué va a pasar en el interín?
Ya en el año, en el ejercicio fiscal, van a presentarse los supuestos que hemos visto y establecidos en la directiva, las modificaciones. Surge una nueva necesidad, debo reducir cantidades, y eso ¿dónde lo vamos a ver? Aquí. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Y un poco para recordar un poco incluso la forma de registro de los ítems. Mira, una vez que yo ya tengo mi consolidado inicial, ya está, ya elaboré mi pack, ya tengo mis consolidados, ya tuve mis procedimientos de selección, ya incluso quizás algunos ítems que quedaron allí como que libres, ¿no? O independientes, porque simplemente no se agruparon con otros y el importe es inferior a los 8 ítems, bueno, son adjudicaciones y proceso. Solo aquellos que superen los 8 ítems, esas contrataciones son los que van a formar parte del pack. Los demás, en realidad, simplemente se consideran como adjudicaciones sin proceso o sin procedimiento de selección. Ok, obtenido ese consolidado inicial, ya podemos hablar nosotros de lo que se conoce como la modificación del CMN o incluso el consolidado actualizado. A ver, ¿cuándo utilizo uno? ¿Cuándo utilizo el otro? ¿Tengo que utilizar los dos? No necesariamente. Si yo quiero hacer una modificación, entro aquí, voy a modificación y voy a la opción, por ejemplo, bienes, servicios y obras. ¿Ya? Entonces, dentro de esta opción, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? A ver, yo voy a ir a ver, creo que aquí tengo, sí, aquí tengo algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, ya. ¿Cómo se puebla o se puebla esta información? Bueno, con ese consolidado inicial, en la medida que se va cerrando cada uno de los procedimientos o cada uno de esos paquetitos, por así decirlo, que contienen ítems, cada vez que yo hago un cierre de ellos, esa información se replica o se copia dentro de esta ventana de modificación. O sea, es como que el consolidado inicial es eso, es el inicio y me queda a mí como que un borrador o una copia ya exacta de cómo concluyó mi programación, pero ya está consolidado. Perfecto, pero la modificación va a tomar de base esa información. Entonces, por ese motivo es que cada vez que yo vaya cerrando un procedimiento de selección ya, o un consolidado inicial, eso va a copiarse tal cual hacia esta ventana que es la modificación. Ya está. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero hacer una modificación? Por ejemplo, en el área de adquisiciones tengo algunos ítems. ¿Ya? Vamos a asumir por un instante que estos tres ítems provienen del cuadro de necesidades. ¿Ya? Entonces, estos tres ítems, que en este caso son sobre manila, borrado, por ejemplo, igual, ¿no? Material de oficina, digamos, que corresponden al área de adquisiciones, fueron registrados en su cuadro de necesidades. ¿Ya? En este caso, formaron parte de su cuadro de necesidades en la fase 1, en la fase 2, en la fase 3. En la fase 3, finalmente, formó parte o va a formar parte de un plan anual de contrataciones, pero siguen siendo ítems requeridos o solicitados por el área de adquisiciones. ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Ya? ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo quiero, a ver, vamos al primer supuesto en este caso de la modificación del cemento. Quiero incorporar, se ha detectado una nueva necesidad. Oye, pedí sobres, pedí borrador, pero no pedí, por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué se requiere? Toner, ya, no lo pedí, no lo, en su momento no lo consideré, o simplemente se evaluó la información del almacén, se tenía toner, pero hubo una destrucción en el almacén y simplemente se perdieron los toner. Entonces, ¿qué es lo que se está dando? ¿Qué supuesto se está dando? Hay una nueva necesidad, los toners. Oye, pero en mi ¿cuál necesidad no está? Claro, porque no lo tenías considerado, porque lo tenías en stock y no era necesario solicitar. Pero debido al ejemplo que yo les estoy dando, ¿no? Imagínense, el toner se perdió, o digamos, ya, nadie se percató que estaba por vencer o ya estaba dañado. En este caso, se está dando una nueva necesidad. ¿Cómo hace la adquisiciones para registrarlo? Bueno, lo que tiene que hacer es esto. Dentro de la opción modificación va este botoncito que se llama carga de datos. ¿Ya? Y en esta carga de datos, vamos a ver, ¿qué es lo que debe de hacer? Si se percatan, esta ventana es muy parecida, o si recuerdan, muy parecida a lo que está en la plataforma SIAF. En la plataforma SIAF, cada vez que yo quería agregar un ítem, ¿qué es lo primero que me pedía? La fuente rubro y la meta. Lo segundo que me pedía era la actividad operativa. Lo que venía a continuación era identificar qué tipo, ¿ok? O qué clasificación tenía el ítem que quería registrar, si era un suministro, si era un activo, si era un servicio o si era una obra, ¿ya? Y luego de ello, yo tenía ya que hacer la búsqueda. En este caso, yo voy a buscar, vamos a ver si tengo toner. Miren, vamos a ver si es por las tildes, puede ser que no lo muestre. Ya, ok, vamos a revisar. Bueno,
Misma idea de lo que sucedía también en el caso de la plataforma SIAF. Yo que les dije, para yo poder registrar, por ejemplo, un ítem en el cuadro de necesidades, ¿ok? Recordando la programación en sí, o la PMBCO, ¿qué tenía que hacer? Primero, el área usuaria tiene que tener asignado ese ítem si trabaja con catálogo por área usuaria o por centro de costo, como se denomina aquí en el SIGA. Uno. Dos, ese bien, si se trata de un bien, tiene que tener precio, ¿ya? Y bueno, principalmente, y antes que los dos puntos mencionados, tiene que estar en mi catálogo, ¿no? Entonces, si no cumple esas condiciones, simplemente nunca voy a poder ver el item. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos a verificar primero si existe en mi catálogo institucional el toner. Luego de revisar ello, vamos a ver si está trabajando esta entidad con el catálogo por centro de costo. A diferencia de la plataforma, en la plataforma es obligatorio hacer uso del catálogo por área usuaria o catálogo por centro de costo. Acá no. A ver, les muestro. En el módulo logístico vamos a encontrar toda una gama ahí de parámetros. Entre ellos tenemos el siguiente. Miren, por ejemplo, en la configuración inicial, voy a subir esto un poquito, ya, van a encontrar toda una serie de parámetros, ¿ok? Sobre los cuales va a haber un comportamiento diferente del sistema. Por ejemplo, si ahorita el sistema le digo que yo quiero trabajar, entonces no está acá, perdón, en ejecutor, parámetro ejecutor. Por ejemplo, esta parte superior determina el año de programación con lo que van a trabajar. Por ejemplo, esta entidad ha venido trabajando con 2025, pero bueno, se puede cambiar al 2026. ¿Qué más? Tiene, por ejemplo, toda una serie de parámetros que van a permitir identificar, en el caso que les estoy mencionando, si yo quiero trabajar con carga de ítems por centro de costo. ¿Qué es ese carga de ítem? Bueno, en resumen es el catálogo por centro de costo. La entidad puede decidir trabajar de esa forma o simplemente, o sea, libre o con control. ¿Qué significa con control? Que yo le tengo que asignar los ítems al área usuaria, o en este caso al centro de costo, para que los pueda utilizar ya en el tiempo de la ejecución. Y si yo quiero simplemente que los ítems lo utilicen todas las oficinas sin ninguna restricción, lo dejo en cero, ¿ya? Entonces, por ahí no va el problema. Quiere decir que el toner ahorita, así como está el parámetro, ¿no? Que está en cero, significa que todos lo pueden utilizar, entonces no es el problema. ¿Cuál puede ser el problema? Veamos si está en mi catálogo institucional. Y segundo, si tiene precio. Entonces, ¿dónde veíamos eso? Para empezar, tenemos que regresar al módulo de configuración, que es donde están las tablas maestras, entre ellas el catálogo. Entonces, si yo voy a mi catálogo, acá está, vamos a hacer la búsqueda. Vamos a hacer la búsqueda del toner, por ejemplo. Toner hay un montón, si se percatan, abundan. Ya, entonces, siguiente paso. Si el toner existe en el catálogo institucional, el catálogo por área o por centro de costo está abierto, o sea, no es obligatorio. O sea, significa que todos los ítems lo pueden utilizar todos los áreas usuarios sin restricción. Ok, lo que nos falta aquí es el precio. ¿Dónde se ve el precio? Aquí en el SIGA del MEF, específicamente en este módulo de configuración, acá arriba. Mira, acá hay un botoncito que se llama catálogo de precio. Aquí está. A ver, ya está. ¿Ven? Miren, vamos a hacer la búsqueda del tóner, ¿ya? Cualquiera, no estoy buscando uno específico. Ya, por ejemplo, este. Dice tóner para de impresión, perdón, para HP. Ya es el código, bueno, C4092A, color negro. Ya. Yo le voy a poner, por ejemplo, el precio estimado que sea, por decir algo, 85 soles. ¿Ya? Y lo voy a grabar. Vamos a ver si, habiendo actualizado este precio, ya se puede visualizar desde la ventana de modificación. ¿Qué es lo que queremos en este caso registrar? Vamos a registrar una nueva necesidad, que en este caso corresponde a este tóner, que es para HP, ¿ya? Entonces, voy a regresar a logística, ya tengo el tóner, ya sé que está en mi catálogo, ya sabemos que tiene precio. Perfecto. Entonces, voy a la opción de modificación, nuevamente a la opción de bienes, servicios y obras. En este caso, vamos a la opción de, a ver, el centro de costos es el área de adquisiciones. Ahí está, ¿no? Y voy a hacer nuevamente la carga de datos. Ahí está. Ya está. Tengo, bueno, aquí es un poco más fácil, ¿no? Me presentan las fuentes, metas y las actividades. Solamente tengo perdón, dos metas y por cada meta una actividad operativa. Ya sabemos que es un suministro y voy a digitar todo. Ahí está. ¿Ven? Ahora sí apareció. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque tiene que haber un precio. Si no está el precio, no les deja. Ahora, otro tema.
solamente para que se conozca, para el conocimiento. Mira, lo que yo les decía, ¿qué pasa si, por ejemplo, voy a abrir otro módulo de logística? ¿Qué pasa si yo en los parámetros, ya, en el parámetro ejecutora, ya, yo le digo al sistema o establezco como parámetro de que tiene que haber sí o sí una carga de ítems por centro de costo? Voy a grabarlo, ¿ya? Voy a ponerle que sí. Ah, ya. Vamos a poner, uy, no me acuerdo la clave. No me acuerdo la clave. A ver cuál es. A ver, del 1 al 4, ojalá. Ya, no hay problema. Vamos a tener que hacer uso de una opción que hace varias sesiones atrás les dije, en algún momento lo vamos a conocer. Bueno, hay determinados procesos en el SIGA, ya información adicional, esto no tiene que ver con la modificación, solo y también para que conozcan que en el SIGA pasa esto. Hay determinados procesos del SIGA que les va a pedir clave. O sea, eso con la finalidad que no lo haga todo el mundo, porque imagínense que cualquier persona pudiera alterar estos datos, estos parámetros. Cambiar estos parámetros podría implicar diferentes comportamientos, ¿ya? En determinados procesos. Entonces, esto no lo puede tener cualquiera. En tal sentido, en el SIGA, ¿qué es lo que han hecho? Han establecido una clave. Ok, yo ahorita no me acuerdo la clave. Entonces usted dirá, bueno, ¿y cómo hacemos? Bueno, el SIGA, así como tiene establecida clave, también tiene la posibilidad de borrar esa clave y crear una nueva. ¿Dónde se hace eso? A ver, voy a minimizar. Voy a minimizar. Por el instante, repito, hagamos una pausa, dejemos un ratito la modificación, solo para explicarles qué pasa en esos casos cuando el sistema me pide una clave y no la tengo. La clave para grabar una información. Estoy hablando de la clave del usuario, ¿ya? Para precisar. Entonces, lo que yo puedo hacer es esto. Ingreso al administrador con el usuario admin, la clave es la misma, y yo le dije en la primera sesión, hay una opción que se llama inicializar clave de proceso. Le dije, se la voy a explicar ya cuando estemos revisando los módulos principales. Y en efecto, estoy ahorita en el módulo logística, quiero cambiar un parámetro, pero para cambiarlo me pide una clave. Pero no me acuerdo. Entonces, ¿qué hago? Yo me voy a la opción inicializar clave y lo que hago es busco el módulo. A ver, ¿en qué módulo estoy o en dónde estoy queriendo cambiar un parámetro? En logística. Y además les pregunta, ya, pero ¿de dónde o de qué opción o qué proceso es donde tú no te acuerdas la clave? Bueno, yo no me acuerdo la clave, en este caso, del mantenimiento de parámetros ejecutorios. O sea, en la lista les muestra solamente las opciones que están sujetas o supeditadas de una clave. En este caso, es parámetros ejecutor. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Grabo. ¿Qué es lo que estoy haciendo con eso? Lo que yo estoy haciendo es, estoy borrando la clave que viene por defecto en el sistema. Te repito, no me acuerdo. Entonces, ¿qué me va a obligar el sistema? Que ahora, como me está borrando la clave, yo creo una nueva. Por eso se llama inicializar claves del sistema. ¿Quién puede hacer esto? El que tenga el control sobre el módulo administrador. Tampoco es que todos lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, yo lo grabo, me va a decir, ¿estás seguro de inicializar la clave de este proceso, conocido como mantenimiento de parámetros? Sí. Ya está. Listo, me olvido del módulo administrador, solamente me sirve para eso. Y ahora, dentro del módulo logística, ¿qué es lo que voy a hacer? Todo módulo, todo módulo tiene una opción que se llama personalización de claves del sistema. ¿Ya? Bueno, hablamos del módulo principal, básicamente. Entonces, en esa personalización de claves es justamente donde yo elijo el proceso al que yo le quiero cambiar la clave o actualizar, o bueno, si ya la tengo, la actualizo, o si no lo tengo, la creo. ¿Ven? Por ejemplo, miren, como yo me fui al módulo administrador e inicialicé la clave, o sea, dije, ¿sabes qué? No me acuerdo, bórrala. El sistema lo que ha hecho es, no me está pidiendo una clave actual, porque ya está borrada. Lo que me está diciendo es, crea una nueva clave. Como ya te olvidaste, crea una nueva. Bueno, voy a ponerle 1, 2, 3, 4, ¿ya? Algo rápido. Ahí está. Aquí no hay un tema de criterios para el registro de las claves. No es que me pide mayúscula, minúscula, un mínimo, máximo. No. Basta con que registremos una clave. En este caso yo he puesto 1, 2, 3, 4 y ya está. Listo. Entonces, ya establecí una nueva clave que no recordaba. Ok. Volviendo entonces a mi opción de parámetros. Ya está. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué era lo que yo quería cambiar, ¿no? Y que nos llevó a hacer todos estos pasos de inicializar una clave. Bueno, lo que yo quería cambiar es, miren, donde dice este parámetro, carga de ítems por centro de costo, que dice sin control, lo voy a cambiar con control y lo voy a grabar. Nuevamente el sistema me va a decir, ¿cuál es la clave? Como ahora sí ya la tengo, 1, 2, 3, 4, lo que estoy digitando, lo voy a grabar. Ya está.
quedó cambiado o modificado este parámetro. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? A ver, voy a intentar nuevamente hacer la búsqueda. Miren, he vuelto a hacer la búsqueda del tono. Es más, lo voy a volver a digitar para que se percate. No me deja. ¿Por qué? Pero si está en el catálogo, sí. Tiene precios, sí. Pero no tiene o no está asignado a la usuaria. Cuando en ese parámetro yo le pongo uno, es decir, con control, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ir a otra opción, que está en el módulo de configuración, y tengo que asignarle el ítem. Lo mismo que hacíamos en la plataforma SIAF, solo que en la plataforma SIAF es obligatorio. Se tiene que hacer la asignación del catálogo por cada usuario. Acá no, acá es si activas el parámetro, se hace. Si no lo activas, no importa, cualquiera lo puede utilizar. ¿Ya? Eso era básicamente lo que quería mostrar. Entonces, lo voy a dejar sin control, ya, para no complicarnos la vida. Entonces, vuelvo a parámetros ejecutora, lo vuelvo a dejar en sin control y lo voy a grabar. Cada vez que grabe me va a pedir clave, sí. Hay procesos que en efecto le van a pedir siempre una clave. Todos, no. Si ustedes se percataron, cuando estuvimos viendo en el módulo de configuración, pero que ninguna de las opciones tiene clave, bueno, no que yo recuerde, entonces, ustedes pueden grabar, eliminar, modificar, hacer los diferentes procesos y no les pide clave. Repito, hay procesos específicos, no todos. Bueno, entonces, teniendo ya o bueno, habiendo establecido este parámetro, donde decimos no voy a trabajar con catálogo por centro de costo o catálogo por área de usuario, voy a retornar a mi área de adquisiciones y ahora sí completemos el registro, ¿ya? Para ir concluyendo con esta sesión. Entonces, yo voy a la opción carga de datos, ya tengo mi fuente rubro, que es la 83, tengo en este caso, perdón, tengo la actividad operativa, ¿ya? Suministro y voy a seleccionar nuevamente el tono. Voy a hacer buscar y ya está. Ya encontré el toner que está por el precio de 85 soles. ¿Cuál es la cantidad que voy a registrar? Digamos que necesitamos 20. Ya está. Y lo vamos a grabar. ¿Qué me dice? Registro grabado. Otro tema importante, miren, a la hora que seleccionado el ítem, ya tiene asociado un clasificador, que es el 231512, ¿ya? Ahora, ¿necesariamente tiene que ser ese clasificador? No necesariamente, también dependerá de los clasificadores que la entidad haya activado o inactivado. Voy a aceptar y voy a salir. Ahí está. Entonces, como yo les decía, en el ejemplo, ¿no? O siguiendo el ejemplo, de mi cuadro multinacional de necesidades vienen estos tres primeros ítems. Eso fue lo que yo registré en el tiempo de la programación o durante la programación, pero ya en tiempo de ejecución yo estoy registrando una nueva necesidad, es este tóner de impresión. Es más, miren, en esta columna que dice INCL, bueno, en este caso abreviaturas de inclusión e exclusión, ya aparece la letra I. O sea, ya el mismo sistema está identificando y les está diciendo, eso que tú tienes en ese listado es una inclusión, eso no viene de tu programación inicial, ¿ya? Entonces, ¿qué decía el flujo de la modificación? No solamente la entidad es la que identifica la necesidad o la modificación o una necesidad, no, además tiene que elaborarse lo que se conoce como el anexo 3, la solicitud de modificación, ¿cierto? Ok, entonces, esa solicitud de modificación, ¿dónde se realiza o cómo se realiza? Para empezar, ¿quién lo hace? El usuario. ¿Ya? A ver, solo para recordar. A ver, un ratito, que cerré la otra diapositiva, me parece. Ah, sí, la cerré. A ver, 5, 4, acá está. Ya está. Aquí, miren. Listo. Para recordar. Entonces, ¿qué involucra esta modificación al CMN? Ya sabemos que luego de que se apruebe el CMN, ¿no? De la última fase, se puede modificar en cualquier momento este cuadro multinominal. ¿Quién lo va, en este caso, modificar o a raíz de qué o quién lo va a hacer? Es el área usuario, quien debe presentar esta solicitud. En caso de inclusiones, verifica también la disponibilidad presupuestaria y además debe considerar los supuestos establecidos en la directiva. Entonces, este es nuestro punto de partida y es justamente lo que yo acabo de hacer. Ahorita, mi oficina o área de adquisiciones es la que acaba de registrar una inclusión, ¿cierto? Aquí está. Es para bienes, yo he registrado un tóner, y la inclusión se ha dado porque han identificado una nueva necesidad. Como les decía,
tenían ya en su momento, durante la etapa de programación, la información del almacén nos decía que había stock del tóner, pero posteriormente, por una situación fortuita o particular, pues lo que se ha dado es que ya no existen esos tóner, ¿ya? O están malogrados. Entonces, la nueva necesidad es la adquisición de este tóner. Perfecto. Entonces, luego de que se da esta inclusión, bueno, hay que generar este anexo. ¿Cómo genero el anexo en el sistema? De esta forma. Para empezar, en la parte superior, ya volviendo al sistema, yo tengo el tóner, que como les decía, tiene un identificador, ¿no? De I que está incluido. Ya. Acá hay un botón que se llama generar solicitud. Voy a generarlo. El sistema me pregunta, ya, por si acaso vas a generar el número de solicitud 3. Sí, en efecto, yo he registrado dos anteriores, ya, y le vas a poner fecha, puedes dejar la fecha del día o puedes modificar. El sustento va a ser incorporación, a ver, nueva necesidad, eh, ya no hay por falta de stock, falta de stock en almacén. Ya, digámoslo así. ¿Ya? Información de la modificación, bueno, podemos dejarlo ahí y además lo podemos grabar. Listo. Dice, debe seleccionar, perdón, me olvidé seleccionar acá. A ver. Acá está, ya lo seleccioné. Cuando se genera la solicitud, no solamente, miren, por favor, percántense, este check, olvídense de este momento, olvídense de este. Me refiero a esta columna, ¿ven? Donde dice seleccionar solicitud, lo que el sistema le dice, ok, tú puedes seleccionar todo un conjunto de ítems para generar esa solicitud. Es decir, esa solicitud puede contener varios ítems que pueden ser nuevos o modificados, ¿ya? Entonces, yo ya lo seleccioné, solo tengo el toner, para mi caso, y voy a generar. Nuevamente voy a colocar nueva necesidad por falta de stock. Ya está. Listo, logrado. Ya está. Ok, ¿qué es lo que acabo de hacer? Lo que acabo de hacer en este caso es generar ya previamente lo que se va a convertir en un formato, que es el anexo 3. Entonces, yo salgo de esta ventana y ¿dónde genero esa solicitud? Voy a salir. Es decir, el hecho de que desde aquí ya lo generé, ya lo puedo imprimir, ya lo puedo sacar, no, todavía no. ¿Dónde vamos a sacarlo? Acá. Voy a salir. Ya con esto terminamos, no se preocupen, unos minutos, por favor. En esta opción, dentro de la misma opción de modificación, aparte de haber hecho la modificación, en este caso de bienes, yo tengo la solicitud de modificación. Justamente ese es el anexo que menciona la directiva de la PMBCO. Entonces, voy a la solicitud. ¿Quién ha hecho la solicitud? Recordemos que lo hizo, bueno, está dentro de la oficina de administración, en este caso es el área de adquisiciones. ¿Ya? Esa área de adquisiciones, ahí está. Bueno, anteriormente han hecho otra modificación el 12 de noviembre y la que yo acabo de realizar tiene fecha de hoy, 18 de noviembre. ¿Qué contiene mi formato? Que incluso puedo tener varios ítems, pero yo solamente seleccioné uno, el que acabo de incorporar, que es el toner. ¿Ya? En este caso, repito, solo tiene uno. ¿Qué es lo que tiene que hacerse aquí? Bueno, aquí se tiene que aprobar. O sea, no es que el área de usuario solamente dice, ok, incluyo la necesidad, no. Además tiene que venir aquí y lo tiene que aprobar. Lo aprueba, ¿no? Le da visto bueno jefe y en este caso el sistema nos pide que confirme. Le ponemos que sí y ya está. ¿Cómo obtengo el formato? Simplemente voy a la parte superior a la impresora y aquí está. Tenemos el formato de solicitud de modificación. Le doy a imprimir y listo. Esa es la solicitud de modificación, bueno, que la directiva se conoce como el anexo número 3, que contiene los ítems modificados en el cuadro multinacional de necesidades. Mira, por ejemplo, ¿qué es lo que he hecho yo? Este torneo de impresión está formando parte, lo voy a ampliar un poquito, como, ¿qué cosa? En este caso, perdón, este toner forma parte de una inclusión. ¿De cuánto? De 20 unidades, que es lo que yo acabo de hacer. ¿Ya? Entonces, este formato es el que establece la directiva, donde detalla cuál es el costo que realizó la solicitud, con qué fecha lo ha efectuado, si se trata de una exclusión o una inclusión, y bueno, detalla por cada ítem justamente de qué se trata, ¿no? Y no sale el valor total, ¿por qué? No, no, la solicitud solamente detalla cantidades. En el caso de de servicios, sí detalla valores. Ujú. Ah, ya, gracias. Sí, correcto. Ok, bien, con ello damos finalizada esta sesión. En la siguiente sesión vamos a ver los siguientes pasos. Recuerden que la modificación no concluye en esa solicitud. Lo que viene a continuación, ¿qué cosa es? Lo que viene a continuación es lo referido a
a la aprobación. ¿Y quién va a hacer esa? Bueno, la consolidación y aprobación como tal. La consolidación que lo va a hacer logística, y bueno, ya sabemos que la aprobación y suscripción ya lo realiza la máxima autoridad, ¿no es cierto? Pero como logística, vamos a ver ya en la siguiente sesión, solamente para mencionarlo, ya, es esta acción que se conoce como la aprobación de las solicitudes y la generación de la aprobación. ¿Qué es? A ver, la aprobación es, en este caso, perdón, esta solicitud que ya generó el usuario tiene que ser aprobada y luego se va a consolidar. También las podríamos consolidar y generar varias modificaciones como parte de una sola aprobación, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Y luego, ahí no queda la historia. Hasta aquí solamente hemos hecho la modificación. Después ya viene la adquisición en sí misma, ¿no? Ya vamos a ver nuevas definiciones relacionadas con la parte presupuestal, lo que es la certificación, el compromiso anual, el compromiso mensual, hasta el devengado. Aunque el devengado lo vamos a ver más ya cuando pasemos al último componente, que es la administración de bienes en lo concerniente al almacenamiento y la distribución. ¿Ya? ¿Ok? Pero bueno, hasta aquí nos quedamos. No se olviden siempre revisar el material, en este caso los videos, y cualquier consulta, pues me la pueden manifestar durante esta charla o durante estas exposiciones, ¿ya? O pueden mandar mensajitos también por el WhatsApp, ¿ya? Bien, señores, buenas noches. De mi parte, eso sería todo.